Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Tertulia de Cajal. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Es un tema que ya sabéis que es bastante importante en el MIR de cara a toda esa cantidad de población que tenemos en nuestro medio que padece esta enfermedad. Vamos a empezar contando un poquito una definición de ella. Es una enfermedad, como su propio nombre indica, que afecta al pulmón y que es obstructiva. Y lo característico es que tiene irreversibilidad a la obstrucción, que es algo que lo diferencia del asma. La definición para poder diagnosticarlo es por medio de la espirometría. Para ello tenemos que tener un índice de tifeno, es decir, una relación entre el flujo expirado en el primer segundo y el volumen total expirado, menor del 70% después de la broncodilatación. Esto es algo diferencial del asma, en la cual sí que vamos a encontrar reversibilidad. En cuanto a la etiología, hay diferentes agentes causantes. Tenemos tanto el déficit de alfa-1 antitripsina, la presencia de contaminantes ambientales, el consumo de tabaco, incluso infecciones o el propio asma puede ser al principio de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Clásicamente se han definido dos fenotipos. Tenemos por un lado el bronquítico crónico y por otro lado el paciente enfisematoso, que es una definición muy clásica, pero en la que sí que hay diferencias en cuanto a la clínica que nos podemos encontrar. La bronquitis crónica es un cuadro que se define como la presencia de tos durante al menos 3 meses y al año durante 2 años consecutivos. La presencia de bronquitis crónica no implica necesariamente el diagnóstico de EPOC, ya que para eso tenemos que tener la obstrucción en la espirometría. Clínicamente es un paciente que objetivamente está mal, pero que él no se siente tan mal como realmente está. Es un paciente que vamos a encontrar que tiene cianosis, en el que predomina sobre todo la presencia de secreciones y que por tanto es bastante frecuente que presente sobreinfecciones de esas secreciones y que tenga exacerbaciones, y que a la auscultación pues vamos a escuchar todos esos ruidos de secreciones, que van a ser rompus y sibilantes, que además se modifican con la tos. Es característico que estos pacientes tengan la PCO2 aumentada y esto a la larga pues va a producir complicaciones a nivel pulmonar. Ya sabéis que puede producir insuficiencia cardíaca, puede producir hipertensión pulmonar, esto puede producir cor pulmonale y también puede haber polidrobulia secundaria. Luego tenemos el otro espectro de la enfermedad que sería el enfisema. La definición de enfisema en este caso sería anatomopatológica y de hecho hay tres tipos de enfisema en función de las zonas del pulmón que se afecten. Tenemos el enfisema centroacinal, que es el típico que se relaciona con el tabaco, y acordados de la regla mnemotécnica de que el humo del tabaco sube, por tanto el enfisema centroacinal afecta más a las bases del pulmón. Luego tenemos el panacinal, que afecta a todo el acino y que está relacionado con el déficit de alfa-1 antitripsina. Esto, como es una molécula que inhibe la eliminación de las fibras elásticas en el pulmón, va a afectar más frecuentemente a las bases, que es donde el flujo de sangre es mayor y donde hay más neutrófilos que pueden degradar esas fibras elásticas. Y luego el enfisema paraseptal es el típico que aparece en el caso clínico típico del MIR, de varón, joven y alto, en el que se le produce un neumotórax espontáneo por la ruptura de una bulla. Clínicamente, el enfisematoso va a tener atrapamiento aéreo a nivel del bronquiolo terminal. Clínicamente es un paciente que está bien, aunque él tiene mucha sensación de disnea. Tiene mucho atrapamiento aéreo y luego, como es un paciente en el que no tiene prácticamente tejido pulmonar sano, vamos a encontrar un murmullo vesicular disminuido. Por otro lado, como se ha disminuido la superficie de tejido pulmonar que participa en el intercambio gaseoso, es muy característico tener una disminución de la capacidad de difusión de la CO, que esto es un hallazgo muy típico de la espirometría. Además, como se pierden fibras elásticas en el enfisema, vamos a tener la distensibilidad aumentada, pero con una retracción elástica disminuida. Esta pregunta sobre el MIR 2018 pues nos dice que tenemos un paciente que ha sido muy fumador y que es diagnosticado de un EPOC tipo enfisema. Y nos dicen que cuál es de estas opciones que tenemos aquí la que es menos probable que nos encontremos. Vale, pues ya hemos dicho que es muy característico que estos pacientes tengan la F1 disminuida, que es lo que nos habla la primera opción. Para que la F1 esté conservada en un paciente EPOC deberían ser fases muy iniciales de la enfermedad. En un paciente que ya tiene disnea y que ha sido muy fumador, esto parece poco probable. Luego nos habla sobre la capacidad de difusión y si es normal. Bueno, lo esperable en los pacientes enfisematosos ya hemos dicho es que la capacidad de difusión esté disminuida. Relación F1-FVC menor del 70%, esto es esperable encontrarlo porque esto es la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y luego la capacidad pulmonar total también se puede aumentar, y esto es así porque se disminuye la capacidad de retracción elástica, que esto ya lo hemos comentado antes. Por tanto, en esta pregunta la respuesta correcta sería la opción 2 y sería la capacidad de difusión normal.
Ya hemos dicho que el diagnóstico de la EPOC es espirométrico y tenemos que demostrar que la obstrucción sea irreversible. Por lo tanto, se diagnostica como un índice de difenó menor del 70% después de la broncodilatación. Otros hallazgos típicos que podemos encontrar en la espirometría, pero que no son diagnósticos, serían el aumento del volumen residual total o la disminución de la difusión de monóxido de carbono, pero que esto es algo que no es diagnóstico, pero sí es muy típico encontrarlo. En cuanto a la clasificación de los diferentes tipos en función de la clínica y en función del número de exacerbaciones, nos basamos en la escala GOLD. La escala GOLD, actualizada la última vez en 2025, nos dice que tenemos que primero tener el diagnóstico realizado por medio de espirometría, después establecer una gravedad en función de cómo sea la FEB1 y en función de la clínica y del número de exacerbaciones que tengamos, colocar al paciente en una categoría, en la categoría A, B o E, en función de si tiene más o menos disnea y de si es un paciente que tiene exacerbaciones o no. La disnea la podemos catalogar de dos maneras, que son la escala NMRC, que es probablemente la más utilizada, y en la que nos vamos a basar en si tiene disnea de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos o en reposo. La clasificamos de 0 al 4. Tener poca disnea sería tener 0 o 1. A partir del 2 ya tendríamos un paciente que sí que tiene disnea significativa como para modificar el tratamiento. Y luego tenemos el cuestionario CAT, que es un cuestionario que el paciente lo lee y él mismo lo rellena. Y en función de esa puntuación, pues nos dice si es un paciente que es más tirando a la clasificación A o a la clasificación B. De cara al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas que debemos tratar. Debemos tratar tanto la disnea como las exacerbaciones. Y en esto va a ser importante tanto la utilización de tratamiento farmacológico como de tratamiento no farmacológico, siendo muchas veces el tratamiento no farmacológico la primera medida a utilizar y probablemente incluso la más importante. De forma general, el tratamiento va a ser con broncodilatadores en mantenimiento, mientras que las exacerbaciones suelen requerir manejo con corticoides, porque ahí sí que tenemos un componente mayor de inflamación. El objetivo fundamental va a ser reducir la mortalidad y luego también reducir la progresión y reducir el número de agudizaciones que tenemos. Tenemos muchos tratamientos en la EPOC, no todos ellos reducen la mortalidad y no todos ellos la reducen de la misma manera. Sabemos que, por ejemplo, la principal medida que reduce la mortalidad es el cese del hábito tabáquico. Dentro del tratamiento farmacológico, otra medida que lo hace es la utilización de la triple terapia inhalatoria. Recordad que solamente la triple terapia influye en la mortalidad. Y luego también tenemos la ventilación mecánica no invasiva o la oxigenoterapia que reduce la mortalidad, pero solamente en los pacientes seleccionados en los que está indicada. La clasificación en los grupos A, B y E es importante de cara al tratamiento, como vemos en esta diapositiva. Un paciente del grupo A, que es un paciente que es escasamente sintomático, que prácticamente no tiene exacerbaciones, se puede manejar fácilmente con un único broncodilatador. Puede ser LAMA, puede ser LABA. Las guías no se posicionan sobre cuál es mejor. Pacientes que ya tienen disnea, pero que no son fenotipo agudizador, se van a beneficiar de la utilización de dos inhaladores, LABA y LAMA en combinación. Los pacientes que ya tienen exacerbaciones, independientemente de su grado de disnea, se van a beneficiar de la doble terapia inhalatoria, pero además se pueden añadir los corticoides si tienen una eosinofilia mayor de 300 en sangre. Ahora vamos a matizar porque esta clasificación nos sirve para el tratamiento inicial, pero luego en función de la respuesta que tenga el paciente, de su adherencia al tratamiento y de cómo responde, si se exacerba o no con ese tratamiento, podemos plantearnos modificarlo, incluso ir escalando. Los inhaladores pueden ser de dos tipos, pueden ser beta-adrenérgicos, beta-agonistas, anticolinérgicos, antimuscarínicos y pueden ser de duración larga o de duración corta. Los SABA, que son los beta-adrenérgicos de acción corta, los más conocidos es el salbutamol. Los LABA, pues tenemos el salmeterol, formoterol. Dentro de los anticolinérgicos de acción corta, el más conocido y el que utilizamos es el ipratropio. Dentro de los de acción larga, pues tenemos el tiotropio, meclidinio, aclidinio. Y luego tenemos los corticoides inhalados. Probablemente lo más conocido sea la beclometasona, la budesonida, la fluticasona. Estos fármacos suelen combinarse en diferentes dispositivos que pueden ser presurizados, pueden ser de polvo seco, y esto lo que nos hace es que haya una gran variedad de fármacos de diferentes formas comerciales y de diferentes combinaciones, de un LABA con un LAMA y un corticoide, que pueden ser tres fármacos, pero que cada uno de ellos es una molécula diferente, pese a ser LAMA, LABA y corticoide. Entonces, la casuística que podemos tener en este tratamiento es muy amplia. Tenemos aquí otra pregunta, en este caso 2023, un paciente que tiene una EPOC GOLD 1. Recordad que cuando hablamos del número hablamos de la FEB1, de cómo está, de si está conservada o si está más disminuida, que dice que es fumador y que tiene una disnea de esfuerzos intensos y que no tiene exacerbaciones.
nos preguntan que cuál es la actitud terapéutica más correcta. Nos dicen, opción 1, utilizar un LAMA, opción 2, utilizar un LABA, opción 3, combinar un LABA con un glucocorticoide y opción 4, el tratamiento no farmacológico. Bueno, este paciente, como es un paciente que no tiene exacerbaciones y que por otro lado tampoco tiene disnea de grandes esfuerzos, es un paciente que estaría incluido dentro de la categoría A. Hemos dicho que esos pacientes se pueden manejar únicamente con un broncodilatador, que puede ser LAMA o puede ser LAB. Las guías no se posicionan. Como las guías, que es en lo que se basan las personas que realizan el MIR para elegir la respuesta correcta, no se mojan, nosotros no podemos elegir entre la opción 1 y la opción 2. Y es que en esta pregunta, que es un poco trampa, la respuesta correcta es la opción 4 y es el tratamiento no farmacológico. Y es que sí que se ha recogido que en algunos pacientes muy seleccionados y escasamente sintomáticos se puede utilizar medidas no farmacológicas, como puede ser el cese del hábito tabáquico o la realización de ejercicio físico, que pueden ser suficientes para mejorar la sintomatología de estos pacientes y siendo innecesario añadir un tratamiento broncodilatador. Generalmente tenemos los fármacos de acción corta, los inhaladores de acción corta que se utilizan en las fases agudas de la enfermedad cuando tenemos una exacerbación, los LAMA y los LABA que se utilizan de mantenimiento y luego los corticoides inhalados que los vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen o bien varias exacerbaciones a pesar de su tratamiento habitual o que tengan eosinofilia de más de 300. Siempre vamos a optar por los corticoides inhalados. Los corticoides sistémicos los vamos a reservar para pacientes que tengan una agudización. Lo vamos a dar durante un periodo de tiempo muy corto, generalmente unos días, y lo suspenderemos. Como hemos dicho, esta clasificación inicial está muy bien, pero luego tenemos que reevaluar al paciente y ver si tenemos que escalar o no el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que esté en monoterapia con un tratamiento inhalador, si aún así sigue disneico, pues le podemos pedir un segundo tratamiento broncodilatador. Del mismo modo, un paciente que tenga ya doble terapia inhalatoria, pero que aún así presente exacerbaciones, pues nos vamos a plantear sin añadirle corticoides. Los corticoides inhalados se añaden de entrada cuando los eosinófilos son de más de 300, pero si no tenemos esos eosinófilos de más de 300, tenemos un paciente que tiene agudizaciones y tiene más de 100 eosinófilos, también nos podemos plantear añadir estos corticoides. Si pese a tener una triple terapia inhalatoria seguimos teniendo exacerbaciones, nos podemos ir a otro tipo de tratamientos que ya va a estar más en la segunda línea. Estos tratamientos pues incluiría, por ejemplo, la citromicina en pauta larga para pacientes, sobre todo exfumadores, el roflumilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que es un antiinflamatorio bronquial, o la utilización de los mucolíticos, que también reduce las exacerbaciones en pacientes que tienen alto riesgo. Vamos ahora con otra pregunta del 2015. Nos dice que seguimos la respuesta falsa con respecto al tratamiento. Bueno, nos dice, el empleo de bromuro de hipertropio disminuye la mortalidad. Eso ya lo hemos comentado antes, ahora comentamos más. Luego nos dice, en un paciente con saturación arterial de oxígeno inferior al 90% y signos de hipertensión pulmonar, hemos planteado una audición de oxígeno suplementario. El uso regular de corticoides inhalados no influye sobre el ritmo de deterioro de la función pulmonar. Los agonistas beta-adrenérgicos de larga duración proporcionan beneficios similares sintomáticos igual que el hipertropio. Y en los pacientes hospitalizados por exacerbación se ha demostrado que la corticoterapia disminuye el tiempo de hospitalización. Bueno, si recordáis lo que hemos hablado hace unos minutos, ya hemos dicho que la única medida de tratamiento inhalatorio que reduce la mortalidad es la utilización de la triple terapia. Por eso, en esta pregunta, la respuesta falsa y por tanto la que debemos marcar es la opción 1, que el hipratropio en monoterapia no reduce la mortalidad. Ahora comentaremos que el oxígeno, cuando está bien pautado, reduce la mortalidad, que los corticoides pueden enlentecer la progresión de la enfermedad, que los agonistas beta-adrenérgicos efectivamente producen una mejoría sintomática y que luego los pacientes exacerbados también podemos dar una pauta corta de corticoides y reducir el tiempo de hospitalización. Pasamos ahora al tratamiento no farmacológico, dentro de lo cual la principal medida que vamos a aplicar y de la que más se van a beneficiar los pacientes es el cese del hábito tabáquico. Es lo que más impacto tiene tanto para evitar la progresión de la enfermedad como para conseguir la supervivencia. Asociado al cese del hábito tabáquico está la realización de ejercicio físico, que también es fundamental. Sobre todo, reduce la mortalidad en los pacientes en los que se inicia un programa de rehabilitación tras el alta por una agudización. La realización de ejercicio físico mejora tanto la disnea como la tolerancia al esfuerzo, y eso se traduce en una mejora de la calidad de vida del paciente. La oxigenoterapia, cuando está bien indicada, hemos dicho que aumenta la supervivencia. Las indicaciones para la oxigenoterapia es muy importante que el paciente no sea fumador,
Recordad que el oxígeno es inflamable y que, por tanto, poner a un paciente que tenga oxígeno cerca de un mechero puede ser muy peligroso. Y luego tenemos que tener unos criterios gasométricos para poder pautarlo. Generalmente tener una PO2 por debajo de 55, que sería equivalente al 88% de saturación en situación basal, o pacientes que tengan una PO2 entre 55 y 60, es decir, una saturación en torno al 89%, y que tengan complicaciones asociadas de esta hipoxemia, que vendrían a ser la presencia de cor pulmonale, de hipertensión pulmonar o de policitemia. Recordad que para que sea útil el oxígeno se debe pautar 16 horas al día. Generalmente lo utilizamos durante la noche y además lo asociamos durante el día la mayor parte del tiempo. También se ha visto que hay mucha asociación entre la EPOC y la apnea obstructiva del sueño. En este subgrupo de pacientes, la utilización de una CPAP podría ser útil y puede también mejorar la supervivencia y reducir los ingresos. Debemos pensar en esta combinación de patologías cuando nos encontremos con un paciente que tenga las típicas complicaciones que esperamos encontrar de la EPOC, es decir, la poliglobulia y insuficiencia respiratoria, pero que sea un paciente que tenga pocos síntomas, que tenga poca disnea. Es decir, si nos encontramos un paciente que tiene complicaciones esperables de un EPOC, pero que ese EPOC clínicamente no es tan grave como para que tenga esas complicaciones, tenemos que pensar en que puede haber otra patología detrás y que esa patología es bastante probable que sea la apnea obstructiva del sueño. Luego, otra indicación que tiene dentro de la ventilación sería la BiPAP, indicada en pacientes que tengan una PCO2 mayor de 52. Las vacunas, también fundamentales en este tipo de pacientes, gripe y COVID anual, y luego en mayores de 65 también está recomendada la aplicación de la vacuna del neumococo, que esta es una única dosis. El trasplante pulmonar es una medida que no aumenta la supervivencia, pero sí que mejora la calidad de vida de los pacientes. Que la principal indicación es en enfisema y se reserva para pacientes que generalmente son más bien jóvenes, menores de 65 años, que están en una fase muy avanzada de la enfermedad y que además tienen alguna otra complicación. Otro tratamiento quirúrgico que es útil en el EPOC es la cirugía de reducción de volumen. Generalmente se utiliza en pacientes que tienen enfisema, pero que es un enfisema que está distribuido de forma heterogénea, es decir, necesitamos áreas de parénquima pulmonar conservado para poder quitar de forma quirúrgica las áreas de parénquima enfisемatoso. Mejora la sintomatología y mejora la hiperinsuflación y la tolerancia al ejercicio. La principal contraindicación sería que el paciente sea fumador en los últimos 6 meses. Y dentro de las indicaciones, pues es un paciente que tiene que tener una clínica bastante llamativa, pero que tiene que tener una capacidad de difusión del monóxido de carbono mayor del 20%. Tiene que estar, esta capacidad de difusión no puede estar muy empobrecida, porque si fuese muy baja y encima nosotros quitamos una parte de parénquima pulmonar, la vamos incluso a empeorar. Por eso tenemos que tener cierta capacidad residual de difusión. Nos ponen otra pregunta, MIR 2016, en el que tenemos un paciente de 67 años que tiene un EPOC grave, que tiene exacerbaciones, 3 ingresos hospitalarios en los últimos 7 meses y que además tiene mucha comorbilidad cardiovascular, que nos dice que tiene una disminución del murmullo vesicular a la auscultación y que tiene una saturación de oxígeno del 88%. Nos dicen que cuál no sería el tratamiento que podríamos utilizar en este paciente. Vale, pues la opción 1 nos dice tratamiento inhalado con anticolinérgicos y beta-2-adrenérgicos combinado con glucocorticoides inhalados. Vale, si nos vamos a pensar en el caso clínico, tenemos un paciente que tiene un GOLD exacerbador, por tanto GOLD E. Es verdad que no nos dan el porcentaje de eosinófilos que tiene, pero un GOLD E en principio es buen candidato para realizar una triple terapia inhalatoria. Por tanto, la opción 1 nos gusta. Iniciar pauta de glucocorticoides orales durante 6 meses para el control de las exacerbaciones. Ya hemos comentado que los glucocorticoides, cuando los damos en fase aguda de la enfermedad y durante una pauta corta, que más o menos suelen ser 5 días. Por tanto, una pauta de glucocorticoides durante 6 meses de forma profiláctica no tiene indicación por las guías. La opción 3 nos dice que comprobemos la técnica inhalatoria. Este sería el primer paso que tenemos que hacer ante un paciente que tenga mal control de la sintomatología. Empezar por asegurarnos de que haga bien la técnica inhalatoria antes de hacer cualquier otra cosa. Y luego la 4, que nos dice iniciar pauta de oxigenoterapia domiciliaria, pues esto también está indicado porque es un paciente que tiene una saturación de oxígeno del 88% en situación basal. Por tanto, en esta pregunta la opción que tenemos que marcar es la opción 2.
Bueno, hablamos de exacerbación cuando tenemos un aumento de la disnea, de la tos o de la turbulencia del esputo de forma aguda, es decir, en menos de 14 días, pudiendo asociar taquicardia o taquipnea, y que esto es por lo que traduce es una inflamación en la vía aérea. Generalmente, las exacerbaciones de EPOC suelen ser de etiología pírica, pero es importante que hagamos el diagnóstico diferencial con otras causas que producen también disnea aguda, como son, por ejemplo, la descompensación de la insuficiencia cardíaca, la neumonía o incluso la tromboembolia de pulmón. Las exacerbaciones se van a clasificar según su gravedad, en leve, moderado o grave, y el tratamiento es la clásica reanimotécnica, que es ventilar por boca. Nos vamos a plantear la utilización de broncodilatadores de acción corta en la fase aguda, superpuesto a su tratamiento de broncodilatador habitual, es decir, es un paciente que va a tener su terapia de mantenimiento y sobre la cual vamos a añadir los rescates de beta-adrenérgicos y anticolinérgicos de acción corta. La oxigenoterapia en caso de que tengamos insuficiencia respiratoria para mantener la saturación adecuada. La utilización de antibiótico si cumple al menos dos de los criterios clásicos de Antonisen de agudización, y uno de ellos es el aumento de la purulenta del esputo. Generalmente el antibiótico que vamos a preferir utilizar son el amoxicilina clavulánico, porque queremos cubrir tanto gram positivos como gram negativos y también dar un poco de cobertura a los anaerobios. Y también podemos utilizar las quinolonas. Y luego la ventilación mecánica, que la utilizaríamos sobre todo en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria con retención aguda de dióxido de carbono y acidosis respiratoria. Nos ponen una nueva pregunta, en este caso del MIR 2022, en el que nos dicen que un paciente pues, tiene una exacerbación de POC y cuál es el tratamiento que debemos administrar. Pues nos dice, es preferible utilizar los corticoides por vía intravenosa porque son más efectivos que la vía oral. Bueno, esto en ningún momento hemos hablado de que la vía de elección sea intravenosa. De hecho, se prefiere la vía oral. Una buena opción sería administrar prednisona 40 miligramos día vía oral durante 5 días. Esto hemos comentado que sea una pauta adecuada, una dosis no muy alta de corticoides durante un tiempo corto y luego suspender. Esa opción nos gusta. La dosis de prednisona debe ser como mínimo 1 miligramo kilo de peso día. Bueno, cuando hablamos de dosis de 1 miligramo kilo, ya nos estamos poniendo en el umbral de dosis altas de corticoides. En principio, para el EPOC no le falta tanta dosis. Y que luego nos dicen que la prednisona se debe pautar de forma que la hagamos una pauta descendente durante 10 días. Bueno, en principio, como estamos utilizando dosis pequeñas y en pautas cortas, podríamos dar la dosis, como dice la opción 2, de 40 miligramos día y suspender a los 5 días. Luego nos ponen otra pregunta de un paciente que acude a urgencias por lo que es una clínica de exacerbación de EPOC y que gasométricamente pues nos contamos que tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica y un pH de 7,29, es decir, tiene una acidosis respiratoria con insuficiencia respiratoria asociada. Nos dice que le ponemos corticoides, broncodilatadores, oxígeno y unas gafas nasales para intentar mantener las saturaciones adecuadas, pese a lo cual el paciente se sigue manteniendo acidótico, incluso le sube la PCO2 y la PO2 pues tampoco remonta mucho. Nos preguntan cuál es la siguiente actitud a tomar. Tenemos, por un lado, iniciar ventilación mecánica no invasiva, intubar, incrementar la oxigenoterapia o combinar las benzodiazepinas con sistemas de dispositivos de alto flujo. Voy a empezar por el final a comentar las opciones. Combinar las benzodiazepinas con dispositivos de alto flujo no es la mejor opción porque ya las propias benzodiazepinas producen depresión del centro respiratorio. No queremos eso en un paciente que está con una insuficiencia respiratoria. Incrementar la oxigenoterapia en los pacientes EPOC tampoco suele ser lo más inteligente porque son pacientes en los cuales su estímulo ventilatorio es la hipoxemia. Por tanto, si nosotros les damos mucho aporte de oxígeno, probablemente disminuyan su frecuencia respiratoria y eso les haga retener aún más dióxido de carbono y les haga meterse más en encefalopatía. La opción 2 nos dice que indirectamente intubemos, pues bueno, es un paciente que tiene unas gafas nasales a 2 litros, por tanto el espectro de tratamiento que le podemos ofrecer hasta llegar a la intubación todavía es bastante amplio y por eso optamos por la opción 1, que es la utilización de ventilación mecánica invasiva. El pronóstico se basa tanto en la FEV1 como en la velocidad en la que disminuye. El mejor predictor para el pronóstico de la enfermedad es el índice PODE, pero el problema que tiene es que necesitamos hacer el test de los 6 minutos de marcha para poder establecerlo. Así que la variante PODEX utiliza el número de exafecuaciones en vez de el ejercicio físico, la tolerancia al ejercicio, para establecer este índice, y esto es mucho mejor de cara a su utilización en consulta. Esto es un poco todo lo que quería comentaros acerca de la EPOC en el MIR.
Espero que os haya servido para hacer un repaso de todas esas cosas que debemos tener en cuenta para estas preguntas de neumo, que es un tema que es bastante arduo porque es bastante largo, pero que ya veis que es importante tener las ideas claras y saber cómo hacer el tratamiento escalonado para que cuando nos enfrentemos a las preguntas sepamos claramente lo que nos están hablando. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.